Hola, buenas noches. Qué bueno que estás conectado esta noche. Gracias por dejarme entrar ahí a tu casa. Gracias por dejarme entrar a la intimidad de tu hogar. Ahí donde tú te encuentras. En el nombre de Jesús vamos a orar para que esta palabra sea de bendición para tu vida, sea de bendición para los que están alrededor tuyo. Todavía hay tiempo que llames ahí a tu familia, a tu gente, que los reúnas ahí en donde tú estás. Todavía hay tiempo. ¿Y sabes qué? Como sabemos también que hay mucha gente que está caminando allá afuera sin esperanza, sin fe. ¿Sabes qué? Dale like, ponle me gusta, comenta, comparte. Ayudemos a que el mensaje de la palabra, las buenas noticias del evangelio se vayan por las redes sociales. Tú que estás conectado hoy ahí en Facebook, tú que estás conectado, dale like, nada te cuesta, apacha, dale like y que este mensaje se vaya por todo el internet. Padre, gracias te damos por esta tarde, gracias por esta noche. Hoy te agradecemos porque tus misericordias fueron nuevas desde la mañana hasta ahora en la noche, Señor. Podemos decir, tú fuiste fiel, así como lo has sido siempre. Podemos decir que bajo tu mano caminamos, nos mantuvimos y estuvimos cuidados y cubiertos porque tú eres bueno, Señor. Hoy bendecimos este tiempo. Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra llegará a los corazones que están bien preparados, bien abonados para dar mucho fruto de la misma. Si hay alguien enfermo que esté conectado esta noche en el nombre de Jesús, hoy vengo declarando que en tus llagas, Jesucristo, tú llevaste nuestras enfermedades. Y yo creo que tú sigues sanando. Yo creo que tú sigues salvando. Yo creo que tú sigues haciendo milagros. Hoy honramos tu sacrificio con una fe corporativa, dándote gracias porque Dios es bueno. Número 1, ponme like. Te tengo una buena noticia. ¿Te recuerdas, tu familia, tú que estás conectada esta noche? El domingo tenemos nuestro primer servicio de regreso allá en casa. Te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Sé puntual. Nosotros vamos a ser muy puntuales. Vamos a estar llevando todos los protocolos que nos dicta la ley. Gel, vamos a desinfectarnos. Vamos a tener mascarillas para quienes no llevaron. Acompáñanos ese domingo y adoremos de nuevo juntos al Señor en casa. Número 2, no se te olvide que el jueves tenemos otra cita a las 9 de la noche. Vamos a estar en mi ventana de Zoom y vamos a estar, es el final del estudio de la carta a los Gálatas. Conéctate, está precioso. Finalizamos los Gálatas este jueves, no te la puedes perder, a las 9 de la noche. Y yo le quiero dar la bienvenida a los que ya están conectados. Mi hermana Chiqui, hermana Gildita. Estoy esperando esos piloyes, hermana Gildita. Marianita, Telmita, Karin, Álida, Irmita. Qué bueno que están conectadas esta noche. Telmita King, Xiomara, Lucía, Ingrid, Linda, te envío un gran abrazo. Y hermana Mari, qué bueno que hoy nos acompañan y están conectados, además de todos los demás. Pero quiero entrar, sin perder tiempo, quiero entrar a la palabra. ¿Te recuerdas el domingo pasado? Estuvimos hablando del tema escuchando con fe. Ese tema lo hemos venido tocando durante todo septiembre, puesto que sabemos que estamos saliendo de una guerra atómica en contra de nuestra fe. Y nosotros debemos de hacer nuestra parte al cuidarla, al escuchar lo correcto, al meter en nuestro corazón lo correcto.
Entonces es muy importante que lo que escuchemos realmente y verdaderamente lo escuchemos con fe. Y el domingo tocamos un punto muy interesante, que es aquello que nos mantiene de no quebrarnos, lo debemos de mantener intacto. En otras palabras, lo que te mantiene de pie es aquello que te mantiene de pie. Y hablamos de las palmeras. Hablamos de cómo la palmera echa una raíz tan profunda y la palmera puede estar ahí en la playa, puede recibir los embates de cualquier huracán, de cualquier aire huracanado, tormenta, olas, agua. Puede recibir los embates de cualquier tormenta, pero como la palmera está tan enraizada, sus raíces la tiene tan profundas, las palmeras se mueven, el viento las puede mover, pero no las quiebra. Y este es el tiempo, hijo, hija, familia que me estás escuchando esta noche, en que nosotros debemos de levantarnos como esas palmeras, tener nuestras raíces bien metidas, bien profundas en lo que escuchamos, meterle fe a la palabra, meterle fe a las promesas, meterle fe a lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, sobre nuestros sueños, sobre lo que está por delante de cada uno de nosotros. Sí, el Señor nos ha dicho: sé valiente y esfuérzate, que yo voy a estar contigo. A ti que me estás escuchando hoy, debes de mantener juntamente con los hermanos de la fe una fe tan enraizada que te mantenga de no quebrarte en este tiempo que tenemos por delante. Tú me dices amén. Y hoy te quiero llevar a una historia muy linda que no me dio tiempo el domingo de terminar. Es aquella historia de la mujer cananea que está en Mateo 15, o Sirofenicia, que está también en Marcos, pero de esta mujer que, a pesar de los pesares, a pesar del silencio, a pesar de las ofensas, a pesar de no recibir en el momento en el que ella necesitaba oír, en el momento en el que ella necesitaba ver el poder, de no recibirlo en ese momento, hijo, hija, ella se mantuvo de pie, ella se mantuvo creyendo, ella se mantuvo confiando en aquel del cual ella en algún momento había escuchado. Esta mujer en algún momento había escuchado de Jesús. Esta mujer había escuchado que Él aún salvaba, que Él aún sanaba, que Él aún bendecía, inclusive que Él aún resucitaba a los muertos. Ella enraizó su fe en eso que ella escuchó. Y a pesar de todo lo que esta mujer vivió, ¿sabes una cosa? Ella le sacó a Jesús su milagro. Es lo que nos enseña la palabra. Y quiero empezar esta noche diciendo: Dios nos ha creado a todos y cada uno de nosotros con una fe poderosa. Mateo 15, versículo 27 y 28 dice la palabra. Mateo 15, versículo 27 y 28 dice la palabra: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Regresa aquí conmigo. Tú y yo tenemos una medida de fe dentro de nosotros. La fe es un don de Dios.
Hoy vamos a ver mucha Biblia. Dice primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice la palabra 8 y 9, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hijo, hija, entonces entendemos que la fe es un don que nos da el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos una medida de esta fe dentro de nosotros, pero en nosotros está ejercitar esa fe, hacerla robusta, enraizarla correctamente y profundamente en lo que yo oigo, en lo que yo sé, en lo que se me revela de la persona de Jesucristo en mi vida. En cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de engrosar ese don. Cada uno de nosotros tenemos y debemos de ensanchar el don de la fe que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces, la historia de esta mujer cananea empieza ahí en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, a partir del versículo 21. Vamos a ir leyendo cierta parte de la historia. Quiero que te pongas pilas conmigo para ir entendiendo el desarrollo de esta historia. Es una historia preciosa que nos enseña cómo una mujer que escuchó con fe, número uno, le sacó una sonrisa a Jesús, le sacó una exclamación de afirmación a Jesús, y no solo eso, le sacó el milagro que ella necesitaba. Entonces pon atención esta noche. Dice la historia, Mateo 15 versículo 21. Vamos a ir y regresar. Empieza el versículo 21. Saliendo Jesús de allí. Regresa aquí conmigo. Yo quiero parar ahí antes de empezar en la historia. Saliendo Jesús, ¿de dónde? Si tú te puedes ir adelantito, en ese capítulo de Mateo nos enseña cómo Jesús tuvo un encontrón con los maestros de la ley, con los fariseos, y le vienen a preguntar a Jesucristo lo voy a decir de esta manera, una tontería ritual de la religión. Y Jesucristo les da una respuesta muy profunda y muy golpeada de acuerdo a la naturaleza de esta gente. Y dice el versículo en Mateo 15, versículo 7, no lo busques porque no lo puse ahí, pero tú lo puedes ver en tu Biblia. Dice cómo Jesús les habla a los maestros de la ley, a los maestros del legalismo, aquellos que estaban más interesados en los rituales de la religión que en el corazón de las personas. Ay, Dios mío, aquellos que estaban más interesados en cómo te ves en el exterior religiosamente hablando, que en cómo está tu corazón en el interior, cómo está tu alma, cómo está tu espíritu. Aquellos que utilizaban la religión para mantener controladas a las personas en sus ritos religiosos legalistas, estaban más interesados en eso que en lo que había en el corazón de las personas. Con razón Jesucristo les contesta de esta manera. Mateo 15 versículo 7 les dice Jesús: hipócritas. No lo busques, que no está ahí. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Y volvamos a regresar a la historia de la mujer cananea. El versículo 21 empieza diciendo el versículo: saliendo Jesús de allí. No lo pongas. Saliendo Jesús de allí. Hija, hijo, Jesús no camina con esta clase de gente. Jesús no camina con esta clase de gente religiosa. Jesús no camina con esta clase de gente farisea. Jesús no camina con esta clase de gente que está más interesada en sus rituales religiosos que en la verdadera situación del corazón de las ovejas. Saliendo de ahí, en donde estaban los hipócritas, los fariseos, los que se preocupaban más por rituales. Y mira, este versículo sí lo puse ahí. Mira el 14. Mira el 14 de Mateo 15. Mateo 15, 14. Cómo Jesús les contesta a sus discípulos hablando sobre estos hipócritas. Y les dice: dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Regresa rápido. Mira, me pega mucho como hay ciegos guías de ciegos. Ciegos que guían a gente ciega que se deja guiar por ciegos. Ay, Dios santo. Por eso te digo, ponle like, comenta y comparte las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Deben de llegar a estos ciegos que se están dejando guiar por ciegos. Wow. Aquellos que estaban más interesados en las prácticas rituales que en entender el verdadero evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Saliendo de ahí, nos dice el versículo 21, ahora sí pónmelo, versículo 21 de Mateo 15. Saliendo Jesús de allí, ay, Dios mío, ¿saliendo de dónde? De los religiosos, de los hipócritas. Pero también, ¿sabes qué? Regresa aquí conmigo, Dios santo, necesito pilas. ¿Saliendo de dónde? Mira el versículo 19 de Mateo 15. Versículo 19. Sabiendo, y leamos juntos, ¿saliendo de dónde? Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los hurtos, los falsos testimonios. Del corazón salen las blasfemias. Inclusive saliendo de ahí Jesucristo. Familia, Jesús no camina con hipócritas. Jesús no camina con religiosos legalistas. Jesús no camina con gente que en su corazón está llena de malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, blasfemias, falsos testimonios. Saliendo de allí. Esa es otra prédica que te la voy a dar. Saliendo Jesús de allí. Ahora sí regresa conmigo al versículo 21 de Mateo 15. Y dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio.
Mira, regresa conmigo. La mujer cananea es una mujer que no era judía. Esa área donde ella vivía era un área donde había mucho pecado en ese entonces. Se identifica a la mujer cananea como una mujer pecadora, no israelita, pero que a pesar de llevar esos estigmas, ella sabía el poder que Jesús cargaba encima. Es más, sabía quién era Jesucristo. Ya se le había revelado a ella quién era Jesucristo. Si te das cuenta, en el versículo 22 ella le declara: Señor Jesús, hijo de David. Sabía ella que Jesucristo era el Mesías, que los judíos estaban esperando. Y ella, a pesar de no ser judía, ¡ay Dios mío!, lo declara, se le revela, porque en algún momento esta mujer escuchó con fe sobre la persona de Jesucristo. Ella creyó de una manera irracional a quien ella le estaba hablando. Hijo de David, la esencia del verdadero Mesías, escucha, sale de los labios de una no judía. Imagínate cómo dirían eso o cómo tomarían eso aquellos maestros de legalismo, religiosos, más interesados en los rituales religiosos que en la situación del corazón de cada persona. Ella escuchó con fe y le creyó. Y ahorita te voy a dar un ejemplo de una fe que está bien enraizada en lo que escuchó. Versículo 23. Empieza diciendo el versículo 23: pero Jesús, mira pues cómo empieza. Pero Jesús no le respondió palabra. Regresa aquí conmigo rapidito. Mira, esto nos enseña o nos pone la imagen de una mujer rogándole al Hijo de Dios, aquel judío, aquel Mesías que iba caminando en medio de la multitud, y la mujer diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Tengo a mi hija enferma, solo en ti yo puedo confiar. Yo sé que tú sigues sanando, yo sé que tú sigues salvando, yo sé que tú sigues haciendo milagros. Jesús, necesito un milagro. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Jesús pasó así, mira. Y ni siquiera le contesta. Y ni siquiera le contesta. Jesús no le contesta palabra. Pero aún en medio del silencio, aún en medio de lo ignorada que fue, aún en medio de haber recibido ese chitón de parte de Jesús, eso como que Jesús no le escuchó, como que Jesús no le importó, como que Jesús no quiso nada que ver con ella, tenía su fe tan enraizada en lo que ella había escuchado de Jesús, que ella seguía creyendo, siguió creyendo, a pesar de que Jesús no le contestó nada. Yo quiero que te vayas conmigo rapidito a Daniel, el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 17 y 18.
Y dice Daniel 17 y 18, capítulo 3, dice, he aquí, no, regresa aquí conmigo. Esta es la historia de aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que los había metido, que se habían negado a adorar al rey, a la estatua del rey. Y por eso los habían metido al horno de fuego. Y entonces ven conmigo al versículo 17. Dice la palabra, he aquí, ellos contestándole al rey Nabucodonosor, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mira cómo empieza el versículo 18. Ay, Dios mío. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira, una fe tan enraizada en el verdadero conocimiento de quién es Dios. Ay, Dios es capaz de seguir creyendo aunque Dios se mantenga en silencio. Es capaz de seguir adorando aunque Dios se mantenga callado. Es capaz de seguir declarando su bondad aunque Dios no chispe ni una sola palabra. Una fe tan enraizada que sigue de pie aunque la respuesta, ay Dios, no sea las que esperábamos. Familia, debemos de aprender de este tipo de fe. La mujer cananea, los tres jóvenes, ¿cómo se llama? El general, aquel que se le acercó a Jesucristo y que dijo, no hay necesidad que llegues a mi casa, con que mandes. La fe del centurión. Tres tipos de fe tan enraizada en lo que ellos habían escuchado de Jesús, que a pesar que la circunstancia no haya sido la que ellos esperaban, seguían parados sabiendo quién era Jesucristo. Mira, aunque no nos hable Jesús cuando nosotros oramos por una necesidad, eso no quiere decir que Él no esté escuchando. Aunque Jesús no declare palabra, eso no quiere decir que Él no tenga la respuesta. Aunque Jesús no diga nada, eso no quiere decir que Él nos ha abandonado. Aunque Jesús no hable a nuestros corazones, aunque Jesús no te hable por medio de un profeta, aunque Jesús no te hable por medio de una prédica, eso no quiere decir que estás solo, brother. Eso no quiere decir que Jesús te ha abandonado. Mira a estos tres jóvenes. El ángel del Señor se paseaba en medio del horno de fuego junto con ellos y en silencio lo salvó. Una fe enraizada es aquella fe que aún en silencio sigue creyendo que Dios puede y quiere. Si tú lo crees, dime amén, por favor. Muchas veces Dios no actúa de acuerdo a mi conveniencia. Pero recuerda, familia, tú que me estás escuchando esta noche, tú y yo no estamos comprometidos con nuestra conveniencia. Tú y yo estamos comprometidos con el Señor Jesucristo. Y como Él quiera actuar, ¡ay, Dios mío!, para nosotros está bien. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Si tú lo recibes, ponme amén esta noche ahí en donde me estás escuchando. Vente conmigo todavía a Segunda de Crónicas. No, perdón, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. Segunda de Corintios 12, versículo 8 y 9, dice la palabra: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes una cosa? Yo entiendo aquí que Pablo tenía una fe tan enraizada en el Señor que la primera vez que él le pidió al Señor que hiciera el milagro, no le contestó nada. La segunda vez que Pablo le pidió a Jesús que le hiciera el milagro, tampoco le contestó nada. Dice la palabra que a la tercera vez, inclusive, ay Dios santo, el milagro no se lo hizo, sino que le dijo: Pablo, con mi gracia es suficiente. Con mi gracia, en tu debilidad, mi poder se perfecciona. Mira, una fe bien enraizada en lo que ha escuchado del Señor Jesucristo es aquella que sigue peleando por su respuesta aunque el Señor no diga nada, que sigue creyendo que Dios lo va a hacer aunque el Señor se quede callado. Es una fe inquebrantable, a pesar de que 2 veces antes no había recibido respuesta. La pregunta para ti y para mí la noche de hoy es: aun cuando Dios no responde en la forma y manera que yo espero, ¿seguirá mi fe aquí conmigo? ¿O ya se habrá ido volando por la ventana? Los 3 jóvenes le dijeron al rey: ¿y si no fuera como nosotros pensamos? Pablo 3 veces le tuvo que pedir al Señor. La mujer cananea le rogó al Señor Jesús su milagro, y al principio él ni siquiera le contestó. La pregunta es si tú y yo pasaríamos en esas mismas situaciones. Amigo que me estás escuchando, ¿seguiríamos parados con fe? ¿O nuestra fe ya hubiera salido volando por la ventana? Vámonos de nuevo a Mateo 15 con la mujer cananea. Dice la palabra, versículo 23, Mateo 15, 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira, sin duda alguna ella había oído lo que decían los discípulos. Sin duda alguna ella había escuchado lo que Jesús les comentaba a sus discípulos sobre ella. Ni siquiera le había dirigido la palabra. Pero una fe enraizada es aquella que sigue de pie, aún en las épocas y temporadas de silencio.
del Señor. Ella seguía creyendo en su poder, seguía creyendo en su bondad, porque había escuchado con fe sobre la persona de Jesucristo. Vente conmigo al versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Regresa aquí conmigo. Hijo, hija que tú me estás viendo esta noche, una fe bien enraizada en el Señor es aquella que aún en el silencio, aún en la negativa, es capaz de postrarse en adoración y de seguir diciendo: Señor, yo sigo creyendo, Señor, yo sigo confiando, Señor, yo sigo declarando, porque yo sé quién eres tú. Aún en el silencio, aún en la negativa, la fe de esta mujer la hizo llegar a postrarse a los pies de Jesús. Una fe tan enraizada que en medio de no recibir respuesta, ella siguió creyendo. Una fe inquebrantable es aquella que puede seguir adorando aún después del no. Esta fe no está basada en lo que yo soy, o en lo que yo conozco, o en lo que yo tengo, o en el conocimiento, o en la... Esa fe está basada en la bondad de Dios. Está basada en mi revelación que Dios es bueno. Está basada en mi revelación que Dios es todopoderoso. Está basada en mi revelación que Él está lleno de bondad para con sus hijos. Esa fe inquebrantable es aquella que sigue adorando aún después del no. Y me dicen que termine ya. Ya voy a ir terminando. Versículo 26 de Mateo 15. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Date cuenta que la respuesta, mira, yo quiero que tú veas lo pilas de Jesucristo ahí. La respuesta, hijo, hija, no fue una negativa de entradita. Yo me imagino a Jesucristo hablando en voz alta, como filosofando él adentro de él, pero hablando en voz alta diciendo: bueno, no está bien que le dé a los perrillos el pan de los hijos. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo estaba llamando la fe de la mujer. Él se dio cuenta que había una fe bien enraizada, una fe poderosa, una fe que no aceptó el no, una fe que no aceptó el silencio, una fe que no aceptó la ofensa, sino que siguió creyendo y adorando aún después del no. Y sabes una cosa, Jesucristo, al filosofar eso, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¿Sabes qué estaba haciendo? Llamando más de esa fe, levantando más la fe de la mujer, porque él sabía que allí había una fe poderosa. Jesús estaba llamando esa fe porque sabía que la mujer la tenía. Esa fe enraizada, aquella que gana la guerra
es aquella que es capaz de saltar la ofensa. Es aquella que es capaz de seguir adorando aún después del no. Es aquella que es capaz de seguir creyendo aún después del silencio. Es la fe que gana la guerra. Es aquella que sobrevive cuando Dios no responde de la manera que yo esperaría que respondiera. Pero sigue creyendo. Es aquella fe que se queda aun cuando Dios no muestra su poder de la manera como yo esperaría que lo fuera a mostrar. Pero sigue creyendo. Es aquella que aunque Dios no habló ni actuó según como ella hubiera esperado, ella seguía creyendo. Y quiero ir terminando acá ya. Versículo 28. Versículo 27 de Mateo 15. Dice la palabra en el versículo 27 de Mateo 15. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, que Jesús diga así de nosotros: oh Chiqui, oh Telmita, oh Karin, oh Ingrid, oh Armando, oh Mingo, oh Mari, oh Estuardo, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Regresa aquí conmigo. De alguna manera esta mujer había entendido en su corazón, se le había revelado en su corazón la naturaleza de Dios. No aceptó el silencio, siguió creyendo. No aceptó la ofensa, siguió creyendo. Aún después del no fue capaz de seguir adorando. Ay, Dios mío. Esa es una fe que se consigue por escuchar con fe sobre la persona de Jesús. ¿Y sabes una cosa? El tiempo que viene adelante de nosotros va a requerir de ese tipo de fe. A ti, empresario, ahora que vuelvas a estar vendiendo de nuevo, a ti, restaurantero, a ti, comerciante, a ti, constructor, necesitas esa fe para volverte a levantar de nuevo. A ti, ama de casa, a ti, maestra, a ti que tienes la tienda, a ti que cuidas y guardas a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, necesitas la fe de esa mujer para seguir de pie. A ti, doctora, a ti, dentista, a ti, oftalmólogo, a ti, profesional, necesitas esa fe para seguir de pie. Aquella que sigue de pie en temporadas de silencio, sigue de pie en temporadas de ofensa y es capaz de adorar aún después del no. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo oro, Señor, para que tu palabra caiga sobre corazones específicos, Señor, que tú has llamado a ser hombres y mujeres
de fe enraizada en el Señor. Capaces de adorar aún después de una negativa. Capaces de seguir creyendo aún después de temporadas de silencio. Y capaces de seguir de pie aún después de ofensas. Padre, guarda nuestros corazones y danos la gracia para seguir creyendo en el nombre de Jesús.